Denle ese fuerte aplauso al Señor, por favor, si son tan amables. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, y conforme lo vayan encontrando, se van poniendo de pie, si son tan amables, y con eso vamos a empezar. Juan, ¿qué les dije? 8:32. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. ¿Ok? ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y conoceréis ¿qué? La verdad, y la verdad os hará libres. Diga bien fuerte conmigo: conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Pueden sentarse dándole un fuerte aplauso al Señor, por favor. Fuerte ese aplauso. Que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a esta clase de seminario bíblico. Estamos estudiando religiones, sectas y herejías. Y hoy vamos a tener un buen cóctel de la multiplicación de las sectas y las religiones. Y vamos a estar hablando de muchas ideologías. Y para eso voy a pedirles que vayan a sus libros, a la página 207. Y vamos a ver qué tenemos por ahí, ¿verdad? Capítulo 12, ya casi estamos a punto de terminar. La única iglesia cristiana verdadera, dicen ellos, la ciencia cristiana, enseñó, una señora María Baker Eddy enseñó que sus escritos eran la clave para el estudio bíblico y sin ellos era imposible ¿qué? Comprenderla. Diga conmigo: la ciencia cristiana. Hay personas que escriben libros y que dicen: si ustedes no usan los libros y los descubrimientos que yo he encontrado en la Biblia, ustedes no van a poder entender y no van a poder estudiar la palabra de Dios. Pero en realidad, cuando alguien venga a decirles que tiene algo nuevo que enseñarles, que tiene algo escondido en la palabra de Dios que acaba de descubrir, solamente son patrañas y habladurías. Hoy en día la gente por dinero hace lo que sea, ¿verdad que sí? Si es necesario escribir un libro, escriben un libro. Si es necesario hablar de nuevas revelaciones, hablan de nuevas revelaciones. Si es necesario utilizar su imaginación, pues también lo van a hacer. Y mire lo que dice: por lo tanto, la iglesia que ella fundó era la única con la correcta base doctrinal para ser verdaderamente cristiana. Cuanto más se considera el origen de la ciencia cristiana, cuando más se considera el origen de la ciencia cristiana, más se llega a la conclusión de que es un sistema de escapismo. Niega la existencia de la materia, el sufrimiento, la enfermedad, el pecado y todo mal. Dice que estos son solo conceptos erróneos, pues en realidad todo es bueno y ¿qué? Y perfecto. ¿Ustedes creen que todo sea bueno y perfecto? No. Al contrario, la Escritura dice que vivimos en un mundo ¿qué? Caído. Y un mundo caído está lleno de dolor, de sufrimiento, de enfermedades, de pecado y de toda clase de mal. ¿Verdad que sí? De hecho, los juicios que Dios ha traído a la tierra han sido por causa del pecado y todo lo que produce el pecado. Cuando las personas dicen: ¿por qué un Dios lleno de amor como el que nosotros tenemos y conocemos permite todas estas cosas, el dolor y el sufrimiento? Recuerden siempre lo que les he dicho: no es Dios el que lo produce, es la maldad del ser humano. Lo que estamos viendo hoy en día es la maldad del ser humano y la confusión que tienen en su mente y en sus corazones. Acaba de pasar una noticia en la cual una señora alrededor, qué sé yo, de 55 años aproximadamente, se lastimó a ella misma dejándose ciega, porque se percibía a ella misma como una persona ciega. Entonces se lastimó para quedar ciega y estaba feliz porque ahora ya verdaderamente era ciega tal como se percibía. Estamos en un mundo enfermo, loco, sin capacidad
en ocasiones de razonamiento, pero que se siente y piensa que tiene la razón de todo y que lo sabe absolutamente todo. ¿Me siguen hasta aquí? Vivimos en un mundo imperfecto. Esta mujer desde su niñez no le faltaban a María Baker las circunstancias que hicieron buscar un escape de la realidad. Padecía de ataques ¿qué? Nerviosos. Diga conmigo, ataques nerviosos. ¿Ustedes saben que hay gente enferma fundando iglesias? Mucha gente enferma fundando iglesias. Ahora, yo me hago una pregunta y me pregunto a mí mismo, ¿cómo es posible que una persona enferma, funde una iglesia y que haya gente que lo siga? ¿Quién estará más enfermo? ¿Verdad que sí? Los dos. Es increíble. Por ejemplo, ya falleció, ¿verdad? Pero ahora quedó peor. José de Jesús Miranda, un puertorriqueño, comenzó su iglesia diciendo que él era el anticristo. Hizo que todo mundo, cientos de personas, se marcaran con el 666, se tatuaran. Hizo noticia. Después de eso, cambió su enseñanza y dijo que no, que él era el Cristo, no el anticristo. El hombre muere y se queda la esposa, y la esposa sale con enseñanzas peores. Ahora ella dice que ella es Dios madre, hija de Melquisedec, que ella es Cristo en la tierra. Y hay testimonios de gente que cuenta que sus enseñanzas les han cambiado la vida. ¿Saben por qué? Porque el enemigo, diga conmigo, vino a engañar. ¿Me siguen hasta aquí? El enemigo es mentiroso desde el principio, y tratando de engañar y de arrastrar a la gente lejos de Dios es la razón por la cual hay tantas religiones, sectas y herejías. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, poco después de casarse, enviudó. Era tan enfermiza que tuvo que entregar a su hijo al cuidado de otras personas. Su segundo matrimonio terminó ¿en qué? En divorcio. Mientras tanto, el sanador Phineas Quimby fomentaba un nuevo método para curar a los enfermos, no por medicinas, sino por enseñar a los pacientes la naturaleza de su mal. Les decía que se curaban mediante un estado mental. Calificaba a la enfermedad como error y razonamiento falso. María acudió a Quimby, quien le dijo que no tenía enfermedad alguna. Lo que pasaba era que su espíritu animal reflejaba sobre el cuerpo su angustia. Imagínense ustedes. María recibió sus explicaciones y estudió sus manuscritos durante 3 semanas. Sintió un alivio inmediato y pronto se puso completamente bien. Llena de entusiasmo por el arte sanador, realizó estudios bajo Quimby y aprendió a aplicar su método. María publicó en 1875 el libro que en una edición aumentada sería la autoridad suprema en la religión que ella fundó. Ciencia y salud con clave en las escrituras. Diga conmigo, ciencia y salud. Diga bien fuerte, con clave en las escrituras. Y esto me lleva a enseñarle algo muy, pero muy importante. ¿Será que toda la gente que cita las escrituras se le puede creer? No. De hecho, el diablo cita las escrituras. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el monte de la tentación, el diablo mismo citó las escrituras, tragiversadas, mal interpretadas, pero las citó. El problema de hoy en día es que cuando viene un lobo disfrazado de cordero y cita las escrituras, pensamos que por el hecho de que está citando las escrituras ya debemos de creerle. Y en realidad, cuando alguien viene citando las escrituras, deberíamos de cuestionar sus enseñanzas y fundamentarlas y ver si están de acuerdo a la totalidad de la palabra de Dios. ¿Me dicen amén? Entonces afirmaba haberlo escrito bajo inspiración divina. Diga conmigo otra vez. ¿Inspiración qué? Divina. Cuando alguien viene con revelaciones, con inspiración divina,
con sueños, con visiones, a agregarle a la enseñanza bíblica, tenemos problemas. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ¿qué sucede? Pero la investigación revela que copió 33 páginas textualmente y 100 páginas en sustancia de un manuscrito del doctor Lieber sobre los escritos de ¿qué? De Hegel. Según ella, Dios la inspiró. Cuando alguien se dedicó a investigarla, simplemente había copiado manuscritos de otra persona, de un doctor. ¿Vamos bien hasta aquí? Eso fue terrible. Simplemente copió. Fue lo mismo que hizo Smith con los mormones. Exactamente lo mismo. Agarró un documento ya existente de ciencia ficción, de un pastor que le encantaba la literatura, y simplemente lo tomó y dijo: son las revelaciones que Dios me dio. Usted tiene que tener mucho cuidado con todo lo que escucha, escudriñarlo todo y retener lo bueno, porque hoy en día la gente se adueña de todo el contenido como si fuera propio. Hay un escritor de un libro que escribió ciertas cosas sobre superación personal, y vi a un hombre cristiano diciendo que Dios le había hablado, que Dios le había revelado no sé cuántos pasos para no sé qué, y eran exactamente los mismos pasos de este escritor de este libro. Pero el cristiano ya vino con revelación, ya Dios le había hablado. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo: tenemos un gran problema. María se casó en Asa Edi, y en 1879 se organizó la Iglesia de Cristo científica. Al cabo de 100 años tendría unos 3 millones de ¿qué? De adherentes en todo el mundo. ¿Cuántos millones? 3 millones. 3 millones de gente que seguía sus falsas enseñanzas. Fue más allá esta mujer de las teorías de Kimby, pues no solo negaba la existencia de la enfermedad, sino que también la de la misma materia. Afirmaba que toda apariencia de materia o de experiencia mortal es solo una ilusión. ¿Un qué? Un sueño. Todo lo que existe es Dios, según ella. Es un principio divino, un ser supremo, incorpóreo. Dios es toda sustancia, toda inteligencia. Hoy vamos a continuar con lo de la nueva era. Todo lo que estamos hablando en estas épocas de los 1800 y pico son las nuevas creencias, porque en estas épocas fue cuando se le llamó la nueva era del pensamiento, negando la realidad tal y cual como hoy se niega. Esta mujer decía: la materia no existe, es un sueño. La realidad no existe. Hoy en día todavía hay gente que dice que lo que tú percibes es tu realidad, pero no quiere decir que sea la realidad de alguien más, aunque sea materia, aunque sea algo físico y palpable. Es dependiendo cómo tú lo interpretes, dicen ellos. ¿Me siguen hasta aquí? Dios es toda tu sustancia, toda inteligencia. Escribe: Dios es amor, y el amor es un principio, no una persona. Ese principio es mente, sustancia, vida, verdad, amor. Nuestro espíritu es una parte de él y por lo tanto es bueno. No hay esas cosas que se llaman pecado y muerte. Hay que utilizar la ciencia cristiana y negar tales ilusiones para que desaparezcan estas ideas erróneas. Cuando yo leo y escucho acerca de esta persona, me recuerdo de esa mujer que se hizo famosa diciendo: me amo, me amas, te amo, no sé qué tanto, que tenía contacto con los aliens, ¿se recuerdan? Que supuestamente podía interpretar y traducir a los aliens, a los extraterrestres, y qué era lo que decían. Es terrible lo que la gente es capaz de hacer. Sabrá Dios por lo que ustedes le quieran poner, pero es terrible. Afirmaba: la Biblia ha sido mi única autoridad, pero decía que no podía interpretarse de manera literal. Daba un significado ¿qué? Espiritual y simbólico a todo para que estuviera de acuerdo con ¿qué? Con su doctrina.
El problema de las herejías es que la persona no se adapta a la Biblia, sino que adapta la Biblia a su manera de pensar y de ver las cosas. Los testigos de Jehová, los mormones, todos ellos adaptan la Biblia a lo que ellos creen, no se adaptan a la Biblia. Nosotros, como iglesia cristiana evangélica, nos adaptamos a la Biblia y la Biblia es nuestra única autoridad, pero no para que diga lo que yo quiero que diga, sino para en realidad entender qué es lo que dice y exige de mí. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, no creía en la Trinidad ni en el nacimiento virginal de Jesús, su deidad, muerte, resurrección, expiación del pecado y segunda venida. Según ella, el Espíritu Santo es la ciencia cristiana. Negaba la existencia de un cielo y de un infierno, ¿qué? Literales. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros le damos lugar a estos pensamientos, diciendo después de esta vida ya no hay más, no hay un paraíso, no hay un lugar de sufrimiento, no hay un infierno, ¿a qué le estamos dando lugar? Al vive de la manera que tú quieras, al final de cuentas, no pasa nada. Eso suena como el panteísmo que atacaba el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Ellos decían: comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa era su forma de pensar. Es decir, haz lo que se te venga en gana, dale placer a lo que te dé placer. Al final de cuentas, mañana vas a morir. Si no hay un paraíso y si no hay un infierno, de nada sirve todo lo que hizo Jesús. De nada sirve su sufrimiento, el dolor en la cruz. De nada sirve el que lo hayan maltratado, el que lo hayan humillado. Todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo fue para rescatarnos ¿de dónde? Del infierno. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor, por favor? Ojo, porque nos vamos acercando a lo que les decía, a este pensamiento. Las atracciones principales de esta religión son la curación de los enfermos. Diga conmigo: curar enfermos. Y la actitud, ¿qué? Optimista y serena de sus miembros. La doctrina de que el pecado no existe tranquiliza la conciencia sin que el alma rebelde tenga que humillarse en arrepentimiento. El nombre ciencia cristiana es engañoso, no es cristiana porque niega las enseñanzas fundamentales del cristianismo, ni es ciencia pues niega la realidad de la materia en el campo de la ciencia. Todo el sistema de razonamiento está equivocado, puesto que es errónea su primera tesis, la de que Dios es todo y en todo y fuera de Él no existe ¿qué? Nada. Hace un cóctel de creencias y de pensamientos y al final comete errores en todo, en la ciencia, en la medicina, en todo absolutamente. Yo no sé si ustedes han escuchado personas que dicen que ellos son curanderos y sanan en el nombre de Dios. ¿Los han escuchado o no? Ahora yo les hago una pregunta: ¿ustedes de verdad creen que un curandero tenga el poder de Dios? No porque viene diciendo que Dios le da el poder y que por eso sana, es por eso que suceden las cosas. Yo les hago una pregunta: ¿Satanás tiene el poder de poner enfermedades y de quitarlas? Recordemos a Job. Dios le dijo, Dios le pidió permiso a Dios de tocarle y de ponerle una lepra en su cuerpo. Y Dios le dijo: te lo permito, pero no voy a permitir que toques su vida. No lo vas a matar, lo vas a enfermar, pero no lo vas a matar. Y le mandó una lepra. Y cuando Dios dice quítala de su cuerpo, se tiene que quitar o Dios mismo la quita. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, el problema de hoy en día es que Satanás, el que vino a engañar, engaña a estas personas, las alivia de una cosa, pero las arruina en otra.
¿Ustedes creen que es fácil para Satanás decirle que venga alguien y le diga una falsa enseñanza y le diga, el día de mañana todo te va a ir bien? Vas a llegar a tu trabajo y algo va a suceder y algo extraordinario que es imposible que pase. Vamos a decir, qué sé yo, van a estar a punto de atropellarte, pero no te van a atropellar. ¿Ustedes creen que Satanás pueda preparar todo el ambiente para que esa escena suceda? Seguro que sí, porque él puede manipular todo lo físico. Él puede hacer que un carro vaya hacia donde estás tú, que sientas que alguien te aventó, y de esa manera engaña a la gente. Ahora, no siempre Satanás. Hay un experimento social donde están haciéndole preguntas a una jovencita en España, y la gente que está en el público le empieza a responder todas esas preguntas. Se queda sorprendida. ¿Cómo es que saben todo esto acerca de mí? Pues por sus redes sociales. Por eso lo saben todo. A veces hay charlatanes que te investigan y saben todo de ti, pero en algunas otras ocasiones sí es Satanás. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos adelante. La Biblia presenta a un Dios que personal, que creó el universo, materia, aunque Él está en todas partes, omnipresente. Dios es trascendente, o sea, va más allá de sus obras. Las obras de la creación, como el hombre, por ejemplo, no forman parte del ser divino. Negar la realidad de la materia es negar el Génesis y toda la presentación bíblica de Dios como ¿qué? Como creador. Número uno, la ciencia cristiana las atribuyen al poder de la mente sobre la materia. El triunfo de la verdad sobre la ilusión. Procuran tener solo pensamientos buenos y amables. Diga conmigo, el poder de la mente, el poder de los pensamientos. ¿Qué caricatura es donde agarraban, no sé si es Goku, no me recuerdo qué caricatura, donde veían y le hacían así a los objetos y los objetos se movían y hacían así? ¿No se recuerdan qué caricatura? Sí. O hay películas, pero yo me recuerdo que terminaba de ver alguna caricatura así o una película, me le quedaba viendo un objeto en la casa y trataba de concentrarme y le hacía así para ver si se movía. ¿Alguna vez alguien lo hizo o no? ¿Nunca lo hizo nadie? ¿Sí? Incluso puedes hasta malinterpretar la Biblia. Cuando yo tenía como 11 añitos o 12 añitos, yo escuchaba que decían y predicaban los predicadores, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete de aquí para allá. Yo me iba, veía dos montañas y le decía, muévete ahora en el nombre de Jesús. Y quería que se movieran. ¿Cuál es el problema? La gente hoy en día se piensa que su mente tiene un poder como el poder de Dios, y no es así. Si bien la mente tiene ciertas capacidades y cierto poder para mandar a tu cuerpo, no debemos de excedernos y pensar que tiene todo el poder para poner enfermedades y para quitarlas. Como dicen por ahí, engaña la enfermedad, no le hagas caso. ¿Verdad? Es imposible. Cuando estás enfermo, estás enfermo. No, nada más no pienses en que estás enfermo y todo va a estar bien. No, aunque no pienses, vas a seguir enfermo. Eso es lo que ellos decían. Solamente piensa positivo, no digas que estás enfermo, no pienses que estás enfermo y no vas a estar enfermo. La ciencia médica reconoce que la actitud mental tiene mucho que ver con la salud del cuerpo. Una actitud optimista tranquila y feliz, acelera los procesos naturales de sanidad que Dios ha puesto en el cuerpo. En cambio, una actitud pesimista, amargada y preocupada provoca secreciones glandulares que empeoran la salud. Nos informan que hasta el 85% de las enfermedades tienen su origen en los problemas emocionales. La perturbación nerviosa produce el malestar en el cuerpo. Al lograr las debidas actitudes mentales se eliminan muchas enfermedades. Y eso es así, pero no podemos irnos al extremo. Por ejemplo, la ansiedad, los ataques de pánico, todos esos problemas mentales y emocionales pueden provocarte ciertas enfermedades.
¿Me siguen hasta aquí? Hay gente que por problemas de ansiedad tienen dolor en el vientre, vomitan, llegan al hospital pensando que tienen problemas de presión arterial, les toman la presión, palpitaciones del corazón y no tienen nada, simplemente que su mente lo está creando. Sí tiene cierto poder sobre el cuerpo. De hecho, dice la Escritura que el espíritu o el corazón triste, ¿qué hace con los huesos? Lo seca. El espíritu triste seca los huesos, es decir, terminas enfermándote. Y el gozo del Señor es ¿qué? Es mi fortaleza. Entonces, sí, hasta cierto punto, Dios en su diseño nos dio un poder o ciertas capacidades en nuestra mente que tienen como resultado gobernar nuestro cuerpo, pero no podemos irnos al extremo y negar la enfermedad, la muerte, el dolor o el sufrimiento. ¿Me siguen hasta aquí? Número 2, puesto que la sanidad es lo que más atrae a la gente, puede ser que la sanidad se logre por obra ¿de quién? De Satanás con gran poder y señales y prodigios ¿qué? Mentirosos. ¿Qué es lo que más atrae a la gente? Diga conmigo, las sanidades. Cuando ustedes escuchen sobre sanidades, ustedes tienen que probar los espíritus. Porque Satanás es Satanás, el engañador. Y dice la Escritura que se disfraza como ángel de luz. Dice la Escritura que en los últimos tiempos, por obra y por el poder de Satanás, el anticristo hará descender fuego del cielo. Y si fuera posible engañar a los escogidos, los engañaría con su poder. Va a engañar a miles y millones de personas para que adoren una imagen que de manera sobrenatural va a hablar, va a caminar y se va a mover. Una estatua, una imagen. Diga conmigo, eso es sobrenatural. Pero ¿quién lo puede hacer? Satanás, con prodigios mentirosos, dice 2 de Tesalonicenses 2:9. ¿Me quieren acompañar ahí a ver qué es lo que dice? Para leerlo, 2 de Tesalonicenses 2:9. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:9. Inicuo, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplendor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder y ¿qué? Y señales y prodigios ¿qué? Diga conmigo, poder, señales y prodigios ¿qué? Mentirosos. ¿Para qué? Para engañar. Satanás es el gran imitador, el falsificador de las obras de Dios. Los magos de Faraón imitaban los milagros que Moisés hacía por el poder de Dios, ¿se recuerdan? No todos los obradores de milagros proceden ¿de quién? De Dios. Diga conmigo, no todos los que hacen milagros proceden de Dios. Hay que ver el milagro y a dónde te guía ese milagro. ¿Cuál es el final de ese milagro? ¿Hacia dónde te lleva? No todo el que obra milagros, el milagro viene de Dios. Y hemos visto esto en el espiritismo. Satanás puede enfermar a una persona como lo hizo a Job, a la mujer ligada por Satanás y a los muchos oprimidos por ¿quiénes? Por el diablo. Entonces no es razonable creer que le puede quitar la enfermedad que le plazca. Claro que sí. Es posible que algunas de las sanidades sean tretas del diablo con el propósito de engañar y atrapar a las almas en este error. Ustedes han escuchado gente que cuenta testimonio que la virgencita y santo esto y santo el otro le sanó. ¿Qué ustedes creen? ¿Que sea verdad que le sanó? Sí, le sanó.
Pero no fue el santito, fue Satanás. ¿Para qué? Para engañarlos más y hundirlos más en la idolatría y que nunca salgan de ahí. ¿Me siguen hasta aquí? Así de mentiroso es Satanás. Si tú estás hundido en la idolatría y viene un santito y te hace el milagrito, ¿qué vas a hacer? Te vas a hundir más. ¿Ustedes creen que la gente que le rinde culto a la llamada Santa Muerte solamente le rinden culto por rendírselo? No, les ha hecho sus milagritos, les ha hecho sus favorcitos. ¿Quién lo hace? Satanás. Para llevar a las almas ¿a dónde? Al error. Lo único que el diablo, o una de las cosas que el diablo no puede hacer, no lo único, hablando en cuanto a sanidades, es revivir a alguien. Ese poder no lo tiene Satanás. En el Apocalipsis dice que el anticristo fue herido con una herida de muerte, pero no murió. Y que la gente se quedó asombrada cuando lo vio levantarse. No es que lo revivió, porque ese poder no lo tiene Satanás. Fue herido con una herida que era para que se muriera, pero no se murió. Y lo que sorprendió a la gente fue su recuperación tan rápida. Eso sí lo puede hacer Satanás. ¿Me siguen hasta aquí? Número 3. A pesar de los errores de esta religión, muchas personas en ella buscan sinceramente ¿a quién? ¿Alguien puede estar sinceramente buscando a Dios y estar en el error? Seguro que sí. Mucha gente, muchas personas. Y ese es el terrible problema. Él nos ama a todos y en su compasión sana a muchos que están lejos de la verdad doctrinal. Hay muchos que hubieran sanado de todos modos sin haber acudido a la ciencia cristiana. Cualquiera que sea la verdad en cuanto a la sanidad de una persona, recordemos que esta experiencia no puede probar la verdad de la doctrina. Dios puede sanar, puede ser que el enemigo, puede ser una hierba. Ustedes saben que hay hierbas y hay remedios que son buenísimos. Yo lo comprobé con los pelitos del elote. Le llaman cola de caballo. ¿Cómo le llaman? Cola de caballo. ¿Qué es la cola de caballo? ¿Es diferente? Es una planta. Disculpen mi ignorancia. No, la que a mí me impactó fue la cola de caballo. Yo siempre he sido bien, ¿cómo les digo? Escéptico de las hierbas. Bien escéptico. Bueno, de muchas cosas soy escéptico, ¿verdad? Pero me dijeron, mira, cuando tuve la piedra en el riñón, tómate esos tés y eso va a deshacer la piedra. Y con ese dolor que yo tenía, yo hice de todo lo que me decían. Empecé a tomar como agua de uso, es agua. No les echo mentiras. Deseché la piedra, pero no entera, ya deshecha, sin dolor y sin sufrimiento. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy me empieza un dolorcito aquí. ¿Y quién cree que hago? 2 o 3 días con agua de uso de cola de caballo, santo remedio. Ahora le tengo una fe a esa agüita. Porque sí funciona. Y funciona muy bien. Dios creó ciertas plantas para traer sanidad. ¿Me siguen hasta aquí? El problema es a dónde nos guían. Yo le doy la honra y la gloria a Dios porque Él es el creador de las plantas. Él es el que las diseñó para nuestra alimentación, para nuestras sanidades, para la ayuda a nuestro cuerpo. Él es el perfecto, pero cuando eso te guía a depositar tu fe en alguien que no sea Dios, entonces estás en graves problemas. Es como cuando la gente la opera y termina diciendo que todo lo que se logró fue por causa del médico y lo buen médico que era, en lugar de darle la gloria a Dios, que fue quien dirigió las manos del médico para que lo que te hicieron te lo hicieran bien. Porque si no es Dios, hasta unas tijeras te dejan adentro. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero sí han dejado utensilios o gasas dentro de las personas. Es terrible. Por eso cuando
Dios haga algo usando la medicina, usando los doctores, siempre démosle la honra y la gloria al Señor. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Hay muchos que hubieran sanado, perdón, eso ya lo vimos. Bueno, vamos adelante. La iglesia universal, ¿de quién? De Dios. Herbert W. Armstrong inició su estudio serio de la Biblia para ver si era cierto lo que afirmaba su esposa, que el sábado es el día que los cristianos deben observar. Se convenció de que era así y llegó a la conclusión de que todas las iglesias cristianas estaban equivocadas en muchas de sus doctrinas. Miren nada más cómo empezó este hombre. Voy a estudiar la Biblia para ver si lo que me dicen es cierto, y al final resulta de que todo el mundo está equivocado. Es lo mismo de todas las sectas. Todos están mal, solamente lo que yo he estudiado y lo que yo sé está bien. Ahora yo le hago una pregunta: ¿será posible que tanta gente esté equivocada y que tú seas el único? ¿O será que como tanta gente está correcta, tú eres el que está equivocado? Eso no lo pensó él, y él dijo: todo el mundo está equivocado. Las habían adoptado de religiones paganas desde fines del primer siglo después de Cristo. Se habían apartado de la verdad y ahora Dios lo había escogido a él para proclamar la verdad y establecer la única verdadera iglesia. ¿De quién? De Dios. La iglesia universal de Dios. En 1934 fundó la Iglesia Universal de Dios, llamada primero la Iglesia Radial de Dios. Tenía algunas enseñanzas bíblicas, algunas propias y doctrinas de los mormones. ¿De quiénes más? Los adventistas, los testigos de Jehová y de los anglo-israelismo, que los ingleses y norteamericanos eran las 10 tribus perdidas ¿de qué? De Israel. Este hombre sí estaba completamente desubicado. Agarró un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, y con eso hago algo único y lo mío propio. Este hombre había trabajado en medio de publicitarios y conocía el valor de las difusiones radiales y de la página impresa. Inició un programa radial llamado El Mundo del Mañana y brindaba a los oyentes su revista con el mismo nombre, después llamada La Pura Verdad. Por esos medios ha penetrado su mensaje en millones ¿de qué? De hogares. La iglesia creció y Armstrong fundó la Universidad Embajador en Pasadena, California. Creía en la deidad de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, pero decía que el Espíritu Santo es sencillamente el poder de Dios, negando su personalidad. ¿Quiénes creen eso? Los testigos de Jehová. Por eso es una mezcla. Enseñaba que la salvación es un proceso que comienza en esta vida y culmina en la resurrección. Consta de arrepentimiento, fe y bautismo en agua. Nadie es salvo en esta vida. Nace de nuevo como hijo de Dios en la resurrección y ya es un ¿qué? Un Dios. También hay que guardar el sábado como día de reposo para ser salvo. Los que observaban el domingo han tomado la marca ¿de quién? De la bestia y sufren la muerte eterna. Además, se presentaba la Iglesia Universal de Dios como la única iglesia en la cual se hallaba la verdad y la salvación. El Camino Internacional. Víctor Paul, pastor en la iglesia evangélica y reformada, se desilusionó con la interpretación bíblica dada por las iglesias cristianas, renunció a su iglesia y se deshizo de su biblioteca de más de 3,000 tomos y a base de su estudio personal de la Biblia inició su propia iglesia. Ahora, ¿quieren que les diga la verdad de toda esta gente que inicia su propia iglesia? La mayoría de ellos, detrás de lo que ellos inician, hay una ambición profunda por el dinero. La mayoría de estos líderes iniciadores de sectas o que introducen ciertas ideologías o filosofías no bíblicas o doctrinas no bíblicas a la iglesia andan detrás del dinero. Propiedades, carros, vida de lujos.
La mayoría de ellos. Ese es el problema. Dice la Escritura, el principio de todos los males es el amor al dinero. Y sin ninguna clase de temor engañan a las personas, diciendo que solamente ellos tienen la verdad y que están decepcionados de todo mundo. Solo ellos. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, él creía que Dios lo había escogido a él para fundar la única iglesia que la tenía. Dijo respecto a una experiencia que tuvo en 1942: Dios me habló en forma ¿qué? Audible. ¿Qué ustedes creen cuando viene alguien y les dice Dios me habló de forma audible? Ya hay problemas. Ahí ya hay problemas. Porque cuando Dios habla de manera audible, la última vez que vimos eso en la Biblia fue en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, donde se escuchó una voz audible desde el cielo, literalmente, que decía quién era Jesús. De ahí en adelante vemos al Espíritu Santo hablando a la mente y al corazón de las personas, pero no hablando de manera audible. Es más, yo les aseguro que si nosotros en medio de un culto escucháramos una voz audible de Dios, saldríamos corriendo asustados. Nadie ha escuchado la voz audible de Dios hoy en día. ¿Me siguen hasta aquí? El Espíritu Santo habla a la mente y al corazón a través de las Escrituras. Tal como yo estoy hablándoles a ustedes ahora, dijo él, me dijo que me iban a enseñar la palabra como no se había conocido desde el primer siglo, y yo estaba dispuesto a enseñarla. Si yo estaba dispuesto a enseñarla, ¿a quiénes? A los demás. Inició un ministerio de enseñanza por radio en 1942 con un programa llamado El Camino. Daba mucha importancia a su experiencia espiritual de hablar en otras lenguas. En noviembre de 1950, diciendo que desde entonces su vida cambió. En 1953 enseñó por primera vez un curso básico como introducción a su teología, poder para una vida ¿qué? Abundante. Dejó su denominación en 1957 y estableció su sede en Ohio, en Estados Unidos. En 1958 empleó por primera vez el nombre El Camino para su organización de investigación y enseñanza de la Biblia. Su crecimiento fue paulatino al principio, pero después se aceleró, y en 1977 contaba con unos 50,000 ¿qué? Miembros. Para la década de los años 90, obreros entusiastas divulgaban sus enseñanzas en más de 50 países mediante su revista El Camino, el libro Poder para una vida abundante y otros ¿qué? Escritos. Ahora yo les tengo una pregunta. ¿El crecimiento de una iglesia significa respaldo de Dios? No necesariamente. ¿Sí ven cómo están las cosas y cómo podemos confundirnos? Pensamos que porque una iglesia o una persona, como esta secta que se llama iglesia con falsas doctrinas crece, pensamos y decimos, pues tiene que ser Dios porque están creciendo. No necesariamente. También puede ser el enemigo que trae muchas personas. ¿Para qué? Para que sean engañadas, para que se alejen de Dios, para que se aparten de la verdad, para que permanezcan en la ceguera espiritual. Entonces, crecimiento de una secta, de una iglesia, no significa respaldo de Dios. ¿Cómo nosotros sabemos si estamos en el lugar correcto? Diga conmigo, cuando se predica, no, pero con ganas, cuando se predica la sana doctrina de la palabra de Dios. Este hombre reclamaba la Biblia como su autoridad, pero tergiversa lo que dice. Niega la Trinidad, afirmando que tal concepto viene de religiones paganas. Considera el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el mismo Dios Padre. Enseña que Jesús nació por la obra de Dios para ser nuestro Redentor, pero niega que Él sea ¿qué? Divino, etcétera, etcétera.
Todo lo demás, ustedes y yo ya lo hemos visto, ¿ok? Diga conmigo: experiencias, éxtasis, sueños, visiones, revelaciones. Todo eso trae caos. ¿Me siguen hasta aquí? No ha habido, yo creo que una sola de las sectas o falsas enseñanzas que no inicien diciendo que Dios les habló, que Dios les dijo, que tuvieron una nueva revelación. Por eso nosotros, y yo les digo de corazón, estoy en contra de eso. Nosotros deberíamos decir: Dios me dijo a través de su palabra, Dios me enseñó a través de su palabra, Dios habló a mi corazón, y luego fundamentarlo a esa palabra. Dios me dijo esto. Pero cuando venimos y decimos: Dios me dijo que les dijera, más vale que lo fundamentemos con la palabra. Porque de lo contrario te estás metiendo en camisa de 11 varas. Cuando tú dices: Dios me dijo y Dios no ha dicho nada, estás mintiendo. Y estás tomando el nombre del Señor en vano. Mejor hablemos la Biblia, lo que ya está escrito, y nos evitamos problemas. ¿Alguien dice amén? Da un fuerte aplauso, Señor, por favor. Déselo fuerte. All right, vamos adelante. El hinduismo y ¿qué? El budismo. Eso no los vamos a tocar porque lo vamos a ver en religiones, sectas y herejías, el otro libro, ¿ok? Nos vamos a ir a la teosofía, la unidad. Después nos vamos a ir a la meditación trascendental y yoga, el Hare Krishna y la nueva era. Y con eso vamos a cerrar para luego darle lugar a las religiones. Dejamos las sectas y le damos lugar a las religiones. ¿Les parece? La teosofía: Elena Petrovna Blavatsky era de una familia que rusa. Ya por el nombre ya sabíamos que era rusa, ¿verdad que sí? De alta categoría social. Como medium espiritista desde 1867 hasta su muerte, practicaba la llamada comunicación telepática con los maestros. Diga conmigo: espiritista, medium, comunicación telepática. Todo eso son simplemente nombres para decir: estoy en contacto con espíritus. Ahora, la Biblia enseña claramente que no son espíritus de muertos, porque los muertos mueren, van a su destino y ya no saben más de la vida real. La única excepción a la regla fue Samuel. ¿Me siguen hasta aquí? De ahí la escritura prohíbe consultar a los muertos. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si no estaba consultando a los muertos y tenía comunicaciones con otros seres, ¿a quiénes estaba consultando? A los espíritus malignos, ¿verdad? Espíritus inmundos, demonios. Empecemos por ahí. Se encontró con el abogado Henry Steele y formaron la Sociedad Teosófica de América. Llamó su sistema de creencias la teosofía, que significa la verdad acerca de quién, de Dios y el conocimiento de Dios. Basó sus enseñanzas en el ¿qué? Espiritismo. ¿Qué más? La astronomía o astrología. Astrología, no se me confundan. La astronomía es una ciencia que estudia las estrellas, los planetas, los astros. Eso se llama astronomía. Astrología es parte del espiritismo y de consultar a los astros o los signos zodiacales, como Géminis, Aries y todo eso, ¿verdad? Así es que empezamos mal por ahí. Espiritismo y astrología
van en contra de Dios. De hecho, la Escritura dice que nosotros no podemos consultar estas cosas. Y la evolución, menos todavía. Los espíritus mandaron que no se hicieran públicas todas sus doctrinas en ese tiempo, de modo que los que se afiliaron a la sociedad teosófica tomaban un voto ¿de qué? De secreto. Diga conmigo, voto de secreto. Ustedes saben que en el libro de religiones, sectas y herejías, una de las clases es la masonería. Y yo sé que ustedes están locos por estudiar esa clase de los masones, porque se habla de teorías conspirativas. Se dice que el ojo que está en el billete de dólar y la pirámide viene de los masones, que los masones fundaron Estados Unidos y que es una sociedad secreta. Bueno, todo lo que tiene que ver con lo secreto, ya empezamos en problemas. Yo les hago una pregunta, yo no sé por qué, pero yo no sé si ustedes han observado, pero los edificios de los testigos de Jehová no tienen ventanas. Todo lo mantienen bien secreto. No cualquiera puede ir a un culto de los testigos de Jehová. Tiene que ir invitado por alguien. No es como nuestra iglesia, que llega cualquier persona y entra y todo bien tranquilo, lo recibimos. No. La mayoría de sectas y de falsas enseñanzas dicen: vamos a hacer esto, estamos haciendo eso, pero debe de permanecer ¿en qué? En secreto, ¿ok? Ahí arrancamos mal. Guiada por los espíritus, ella se trasladó de Nueva York a la India. Se familiarizó con las religiones de la India y China, el Tíbet, y en ellas las incorporó en la teosofía, el misticismo, el panteísmo y ¿qué? Y la reencarnación. No se preocupen, que todos estos términos los vamos a estudiar en el otro libro. Ella enseñaba que todas las religiones contienen verdades fundamentales comunes que trascienden las diferencias. Aunque decía que la Biblia era su autoridad, presentaba como autoridad superior los mensajes que recibía de ¿quiénes? ¿Cuál es la mejor manera de atraer a la gente? Diciendo que tienen como base ¿qué? La Biblia, la Escritura. No por algo es el libro más vendido del mundo hasta la fecha. Todo mundo, al menos en esta parte del mundo y en Europa, la mayoría somos cristianos o de alguno de sus derivados que creemos en la Biblia. Entonces, si quieres ganar adeptos, engáñalos diciendo que tú te basas en la Biblia. Pero después de ahí en realidad no te basas en eso, sino que ella se basaba en ¿quiénes? En los espíritus. Ahora yo les hago una pregunta: ¿será que alguien que consulta a un espíritu pueda recibir la respuesta de un espíritu? Seguro que sí. Para eso están y a la orden del día. ¿Por qué creen que cuando la gente consulta, o los muchachos o las personas consultan la ouija, esa cosita se mueve solita? Y a algunos de aquí les consta. Se están consultando los espíritus. Son espíritus engañadores, son espíritus malignos. Es un mundo real espiritual que habita en las regiones celestes. ¿Y saben qué es lo peor? Que la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y el cristiano no está ni enterado. Hacen y deshacen en su casa y nadie le reprende. Nadie llega y reprende, dice: aquí no tienes autoridad, porque aquí el Señor y dueño es Cristo Jesús. Nadie. Es como si no estuviéramos al tanto de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Le echamos la culpa a la suerte, le echamos la culpa a la sociedad, le echamos la culpa a muchas otras cosas. Pero ustedes saben quién está detrás de todo esto que vemos en la sociedad hoy en día: espíritus malignos, engañadores que quieren apartar a la gente de Dios y arrastrarles al infierno. Y nosotros durmiendo. ¿Me siguen hasta aquí? Dile al que está a tu lado: cuidado. Porque a veces lo que está en tu casa o los problemas que estás teniendo
A veces ya ni siquiera es tu carácter o tu personalidad. A veces son los mismos espíritus malignos tratando de destruir los matrimonios y las familias. ¿Me siguen hasta aquí? Dile que está a tu lado, alerta. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando ¿qué? A quien devorar. Y nosotros, tranquilos, dormidos en nuestros laureles. Durmiendo con el enemigo en casa. Y conmigo, ay Señor. ¿Vamos adelante? All right, vamos adelante. ¿Dónde nos quedamos? Decía que Jesús era sencillamente un hombre quien en sus varias vidas se ¿qué? Recuerden que también creía en la reencarnación. Recibió la conciencia de Cristo al tiempo de su bautismo en agua. Al morir llegó a ser uno de los maestros ascendidos, espíritus de difuntos que no tienen que reencarnarse, pero que se comunican con los seres humanos y les ayudan. Después de la muerte de ella, Annie dirigió un ramo de la sociedad teosófica, fomentaba ¿qué? El yoga como manera de alcanzar. Ya vamos entrando en materia, ¿verdad? ¿Qué es lo que se les da en los programas de televisión tanta cobertura y tanto espacio? Yoga y meditación trascendental para adquirir la paz que necesitas y deseas. ¿Me siguen hasta aquí? Son terribles problemas. Miren, yo me siento tan mal y yo le oro tanto a Dios y digo, ay Dios mío, líbrame, Padre Santo. Escuché una entrevista, otra, que le hicieron a Jesse y Joy, músicos, cantantes. ¿Ustedes saben que ellos vienen de cuna cristiana? ¿O sabían? Y que su papá es o era pastor, o en su niñez y en su juventud fue pastor. Se apartaron de Dios y están tan apartados de Dios que cuando les preguntan ¿cómo creen que han logrado todo esto? ¿Saben cuál es su respuesta? Ni siquiera se atreven a decir que es Dios. Lo que tenemos es por las fuerzas del universo. Hijos de pastores, engañados por las ideas y las filosofías de la nueva era. Para ellos no hay Dios, todo es Dios. Es el cosmos, el universo, el poder de la mente positiva que trae todo a tu vida. Una mezcla de todas estas nuevas ideas, y déjenme decirles, no son los únicos que tienen background cristiano, que conocen o se supone que conocen la verdad y que están completamente alejados en la astrología, en el espiritismo, en el yoga, en todo esto que estamos viendo. Se decía que la historia de la humanidad se divide en distintas eras. En cada una se reencarna el supremo maestro del universo. ¿Me siguen hasta aquí? La unidad, la escuela de unidad del cristianismo, fundada por los esposos Fillmore, fue una de las primeras iglesias norteamericanas que en promulgar los conceptos de las religiones orientales y aceptar la enseñanza de ¿quién? De la nueva era. Se inició en 1889 y los 100 años contaban con a los 100 años contaban con unos ¿qué? 2 millones de adeptos. El nombre unidad venía de la convicción de que se hallaban aspectos de la verdad en todas las religiones y que se debía fomentar su unidad. ¿Lo han escuchado o no? No pensaban en la unidad de organización, una iglesia universal, sino en la unidad de un espíritu, aun cuando sus doctrinas ¿qué?
variaban. Fundaron la Escuela de la Unidad del Cristianismo con su sede en Missouri. Fillmore pasaba mucho tiempo en la oración y divulgaba en revistas, folletos y libros el fruto de sus ¿qué? Meditaciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Diga conmigo, meditaciones. Un número creciente de personas respondía a sus mensajes y pedían la oración. Ahora el boletín mensual con un devocional para cada día tiene amplia distribución, con citas de la Biblia, de buenos consejos acerca de la fe en Dios, sin exponer las creencias erróneas de la unidad. Esta secta se llama cristiana, pero rechaza el sentido literal de la Biblia y la interpreta de forma alegórica. Enseña la reencarnación del alma, es decir, después de la muerte del cuerpo, el alma y el espíritu del individuo vuelven a nacer en otro cuerpo para comenzar otra vida terrenal, usando la Biblia. ¿Me siguen hasta aquí? Yo espero que aquí no haya nadie en nuestra iglesia con ideas de metafísica, prestándole atención a los horóscopos, a ver qué dice mi signo zodiacal, menos a las galletitas chinas, porque entonces sí estaríamos en problemados. A ver qué dice la galletita china. Mi niña es bien inteligente, Kaylee. Hace yo creo como un año atrás, la primera vez que abrió y leyó una galletita china, decía, go to Walmart and buy me a toy. Y así, ella lo leyó, go to Walmart and buy me a toy. Eso decía la galletita china. Salió más inteligente, ¿verdad? Pero aunque ustedes no lo crean, hay personas que hasta compran tickets de lotería con los números de la galletita china. Es increíble. Nos vamos a saltar el Bahá'í y vámonos a la meditación trascendental y el yoga, 218 y 220. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. En 1958, el gurú maestro Maharishi Mahesh Yogi fundó en la India el movimiento de regeneración espiritual. Salió de los Himalayas para dedicarse a la redención del mundo. Llevó su religión al mundo occidental en 1959 y con el tiempo adiestró personalmente a 4,400 instructores de la misma. Para 1980 ya se enseñaba la meditación trascendental en más de 90. Sea lo que sea, esta gente tiene estrategia. La única estrategia bíblica para poder llevar el mensaje de Cristo es esta. Y esto que has recibido, encárgalo a otros, hombres sabios llenos de Dios, para que ellos a la misma vez se lo encarguen a otros. La preparación de líderes es la mejor manera de impactar a nuestra sociedad. Encargarle este mensaje y preparar en la vida cristiana y en la doctrina cristiana y en las enseñanzas de la Biblia a la mayor cantidad de personas, para que ellos a su vez lleven de manera comprometida este mensaje, como lo dice la Escritura. ¿Saben cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que la gente no quiere prepararse. Y no hay manera de que se expanda más la iglesia de Cristo si no preparamos personas. Este hombre sí sabía de estrategia. ¿A cuántos instructores preparó? ¿Al 100%? 4,400. Y estos llevaron a más de 90 países sus enseñanzas. Por eso la Escritura dice, vayan y hagan ¿qué? ¿Oyentes o discípulos? ¿Qué hace un discípulo? Toma las enseñanzas del maestro y las lleva a alguien más y hace más discípulos. Pero hoy en día, desafortunadamente, nuestras iglesias, la mayoría de ellas, no todas, pero no están llenas de discípulos, están llenas de oyentes, de gente que se sienta en su silla solamente a escuchar, pero que no son discípulos haciendo
discípulos. Este hombre, Maharashi, vio que los norteamericanos se interesaban más en lo que se presentaba como descubrimiento científico, de modo que presentó la meditación trascendental, la ciencia de la inteligencia creadora, como técnica científica para reducir ¿el qué? El estrés. Pronto se enseñaba en muchas universidades como educación física, pero es una religión. Empleaba el yoga como ejercicio físico para llegar a un estado de completo relajamiento, trascender, ir más allá diga conmigo, relajamiento, para poder trascender, llegar a la paz que necesitas, quitar el estrés y entrar en trance, en contacto con la iluminación, el cosmos y el universo. Ya los asusté, ¿verdad? Ya los asusté. Me fui, perdónenme, me fui. No se crean. Ustedes saben que la Biblia también nos llama a meditar, pero meditar en la palabra de Dios. La Biblia nos llama a estar quietos, confiando en Dios y meditando en la palabra de Dios. Pero recuerden que el enemigo, que siempre trata de imitar, saca ciertas cosas de la verdad de Dios para llevarlas al mundo tergiversadas. Ustedes y yo deberíamos de sentarnos en un parque, trátenlo un día, o afuera de su casa. Yo lo he hecho, en la hamaca, en una silla, escuchar los pajaritos cantar, el ruido del viento, los árboles, también los carros, no se puede escapar, ¿verdad? El ruido de los carros, y luego meditar profundamente en lo bueno que Dios ha sido en su vida y en la de sus hijos. Pero ¿saben algo? La mayoría de nosotros no nos detenemos a meditar en Dios ni en su palabra. Vivimos una vida tan ajetreada, tan estresada del corre y corre, que no teníamos tiempo para meditar en Dios. El Salmo 1 dice: bienaventurados los que meditan en su palabra, de día y de noche. El yoga tiene varias formas, una más abiertamente religiosas que otras. El mantra yoga es muy popular en el mundo occidental. Consiste en ejercicios para relajar la tensión ¿qué? Nerviosa, y mejorar la salud y la forma ¿qué? Física. Pero todo eso es ¿qué? Engaño. Si usted quiere relajarse y hacer todo esto, yo mejor le animo a que vaya a tener una sesión de quiropráctico. Mejor todavía, ¿verdad? Un ajuste con el quiropráctico, en lugar de andar pensando, ¿será cierto o no? En realidad es una forma de devoción a un Dios. ¿De quién? Del hinduismo. Esa es la verdad del yoga. El maestro de cada persona, una palabra secreta, su mantra, se debe repetir silenciosamente mientras se refleja física y mentalmente. Así uno vacía su mente de otros pensamientos y la abre a la fuerza ¿qué? Vital. Diga conmigo: vacía su mente. ¿Se recuerdan con qué versículo comenzamos? Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará. En el momento en que tú vacías tu mente de la verdad, le abres la puerta ¿a qué? A la mentira. ¿Me siguen hasta aquí? De algo vacío como la mente y el ser humano, nuestro Señor Jesucristo dijo esto: el poder de Dios llega y barre la casa, la mente y el corazón de las personas. Pero alguien tiene que llenar esa casa vacía. Ya el Espíritu Santo la limpió, la barrió, ordenó los pensamientos. Hay algo que la tiene que llenar. ¿Qué es ese algo? Diga conmigo: la verdad, la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si no se llena esa mente de la verdad, ¿quién va a llegar? El enemigo. Y va a llenar esa casa vacía, y su postrer estado va a ser peor que el primero. Diga conmigo: qué peligroso vaciar la mente, pero qué glorioso meditar en Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor?
Algunos repiten como un zumbido, om, om, om. En el hinduismo, ese es el nombre del dios ¿de qué? De la tierra. ¿Ya ve que mucha gente hace cosas en la ignorancia? Solamente hacen lo que ven en la tele. Om, om. Estás invocando al dios tierra. Es paganismo, idolatría. Y de las cosas que más aborrece Dios es el paganismo y la idolatría. Y la gente sin saber. Brahma, quien supuestamente la creó, aunque muchos de los adeptos no lo saben, rinden homenaje así a los dioses falsos y se abren a la introducción y otras influencias de ¿qué? Es abrirle una puerta a los demonios el practicar el yoga y la meditación trascendental. El yoga es una parte importante de la teosofía, la meditación trascendental, el budismo zen y varias sectas nuevas. Se enseña cómo suspender el proceso del raciocinio y ponerse en un estado de trance para unirse con el objeto que excede. ¿Quién cree usted que provoca el trance? El trance es real, pero ¿quién lo provoca? Los demonios. Los espíritus inmundos. Puede ser Brahma o otro espíritu o un conocimiento más al fondo de sí mismo, hasta detalles de su vida en encarnaciones anteriores. ¿Quién le puede hablar a la mente? El diablo. Dice la escritura que él manda dardos de fuego. ¿A dónde? A la mente, a los pensamientos. Cuando alguien practica eso y les habla y les susurran los demonios cosas que efectivamente ellos saben, porque tienen muchos años aquí desde la caída del hombre, bueno, desde la caída de Satanás, mejor dicho, y conocen muchas cosas de su vida y escuchan muchas cosas de su vida y vienen y se la traen y usted se queda sorprendido. Wow, el yoga es verdad. Claro, pero la información la traen los espíritus malignos. Debemos advertir a los cristianos que no tengan nada que ver con el yoga. No se revela al principio tal como es espiritismo y culto a otro que Dios. El trance abre el camino para los demonios engañadores en su falsa doctrina y posesión. ¿Qué? El practicar el yoga y vaciar la mente para escuchar la iluminación, simplemente le estás abriendo puertas al enemigo para la posesión demoníaca. Diga conmigo, ay Señor. Para los que piensan son solamente ejercicios de meditación y de como relajamiento y relajar las tensiones nerviosas. No, es un engaño. Maharishi fundó la Sociedad Internacional Estudiantil para la Meditación. También organizó la Fundación Norteamericana del Movimiento de Regeneración Espiritual. Dentro de la meditación trascendental hay varias ramas: la Sociedad Internacional y Estudiantil de Meditación, la Ciencia de la Inteligencia Creativa, el Movimiento para la Regeneración Espiritual y la Sociedad Internacional ¿de qué? De Meditación. Así es que ya usted sabe. La Iglesia de la Unificación, ya vimos esto, ¿verdad que sí? Parte de ella simplemente es una extensión. El Hare Krishna, 1965. El nombre no lo voy a decir, ahí se los dejo de tarea, está súper difícil. Bhaktivedanta Prabhupada trajo su religión hindú al mundo occidental y fundó la Sociedad Internacional para la Ciencia de Krishna. Krishna, el más personal de los dioses hindúes, se presenta como una encarnación del dios Vishnu. Se conoce como el puro amor de Dios. Este movimiento atrajo a muchos jóvenes quienes se rapaban la cabeza, vestían mantos de color azafrán, residían en comunidades y adoraban a Krishna. Se parecían a los mohonis en su vida ascética y su dedicación total a la extensión de su religión. Lo vamos a saltar porque eso ya es meramente sectarismo. Ya cuando ves gente vestida con sus túnicas y en comunidades aisladas, ahí sí ya tienes que correr completamente por tu vida. ¿Ok? Vamos a cerrar con la nueva era.
Naturaleza, una red de organizaciones afines basadas en el ocultismo. ¿Quién más? Y religiones orientales, de las cuales hemos hablado, con la enseñanza de que estamos en una nueva era que traerá un nuevo orden, ¿qué? Mundial. Fundación, surgimiento gradual desde 1925, se fija su origen con movimiento a partir de 1975. Fundadores y propagadores, todos los que hemos hablado anteriormente. Autoridad, revelaciones dadas por espíritus, la astrología y el Cristo reaparecido o Maitreya. Teología, Dios es ¿qué? Energía vital impersonal y lo único que existe, todo es parte de él. Lucifer, Satanás, es el alma sobre todo, cabeza de las jerarquías espiritual que rige sobre ¿qué? El universo. Jesús es uno de varios maestros que han tenido la conciencia de Cristo al desarrollar el potencial divino dentro de sí. El hombre llega a ser un Dios aún en esta vida. Salvación y vida futura, creen en la reencarnación sucesiva. Atracción, dedicación para traer la paz universal, proteger la ecología, prevenir o curar la enfermedad y solucionar los problemas del mundo con un gobierno y una religión universales. Miembros adeptos en millones de organizaciones afines. La nueva era, astrología, etcétera. ¿Ok? Vamos adelante. La astrología en la nueva era y los peligros del movimiento con sus doctrinas, y con eso vamos a cerrar. ¿Les parece? La astrología es la antigua creencia de que la posición de los astros afecta la vida de cada ser humano, de modo que uno debe guiar sus actividades cada día según lo indica ¿qué? El horóscopo, lo indicado para ese día por la posición de las estrellas bajo cuyo signo ¿qué? Nació. Se dice que aproximadamente cada 2000 años la convergencia de ciertos planetas afecta a la Tierra de manera tan radical que la humanidad entra en una nueva ¿qué? Era, y de ahí se llama nueva era. ¿Ok? Vamos a las doctrinas para poder terminar y cerrar. ¿Ok? Doctrinas de la nueva era. Número 1, con que Dios os ha dicho, el rechazo de la validez y autoridad de la Biblia como la palabra de Dios. Toman ciertas partes y todo lo demás lo rechazan, y lo que toman lo toman a su manera. No moriréis, enseñanza de la reencarnación en vez de la muerte eterna como consecuencia del pecado. ¿Quién dijo no moriréis? Satanás. ¿Quién dijo con que Dios os ha dicho? Satanás. Número 3, seréis como Dios. ¿Quién dijo eso? Satanás en el huerto del Edén. La nueva era enseña de que el hombre es divino, es decir, es un Dios, y que todos son una parte de Dios, solo que deben alcanzar su potencial divino. Número 4, aceptación de la serpiente como su guía en lugar de Dios, la deidificación de Lucifer y otros espíritus guías. Las enseñanzas de múltiples organizaciones varían entre sí, pero las fundamentales pueden resumirse bajo 7 puntos. Todo lo que existe es Dios, dicen ellos. Todos somos ¿qué? Divinos. Diga conmigo, somos dioses pequeños. ¿Saben a quién escuché decir esta barbaridad? A Cash Luna. Todos nosotros somos como un mini Dios. ¿Saben quién repite el yo soy para decir que yo soy? Joel Osteen. No les estoy diciendo que sean paganos, sino simplemente que han llevado mucha de todas estas enseñanzas, se han infiltrado al cristianismo. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy aquello, yo soy. Y el único yo soy del Nuevo Testamento se llama Cristo. Y fuera de Él no hay más. Nosotros somos siervos de Dios, no mini dioses. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Solo tenemos que realizar nuestra potencialidad.
¿Los ha escuchado estos predicadores de la prosperidad hablando así? Solamente tienes que explotar tu máximo potencial. Tenemos muchas vidas mediante la reencarnación. Podemos comunicarnos con los espíritus de los difuntos, que en realidad son espíritus malignos, ¿verdad? ¿Qué más? Creamos nuestra propia realidad y escogemos nuestra verdad. Todas las religiones son caminos que conducen al mismo fin. Estamos en una nueva era que traerá un nuevo orden mundial de paz universal y justicia para todos. Ustedes ahí tienen lo que enseñan. Ya es una recapitulación acerca de Dios y de Jesucristo y de Satanás, el hombre y la salvación, la reencarnación en la vida futura. Es simplemente es solamente un resumen de todo lo que hemos estado hablando y estudiando. Que somos Dios, que Cristo es un maestro que llegó a ser y a entender que era el Cristo, porque llegó al máximo éxtasis o a la más grande iluminación. Pero todo se resume a esto, y con esto quiero cerrar. En este mundo de caos, de estrés, de sufrimiento, de problemas, de enfermedades, de problemas económicos, de cambios climáticos, de violencia, de la locura de la mente de las personas, lo único que la gente busca se llama paz. Y como el diablo sabe qué es lo que la gente busca, todas estas falsas enseñanzas vienen prometiéndoles ¿qué? Paz. Paz. Y la escritura dice que cuando alguien venga y te ofrezca fuera de Dios paz y seguridad, ¿qué va a pasar? La destrucción repentina vendrá. El único que puede dar la verdadera paz es Cristo. Los que verdaderamente deberíamos de conocer la verdadera paz y estar quietos y saber que Él es Dios, deberíamos de ser nosotros sus hijos. ¿Alguien dice amén? Pero a veces los más estresados somos nosotros, y los más intranquilos somos nosotros, y los más preocupados somos nosotros. Y no debería de ser así, porque conocemos al Dios verdadero, aquel que nos da la verdadera paz. Él dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no se las doy como el mundo la da. El mundo da una paz que se acaba. Yo les doy una paz de todos los días, que pueden encontrar todos los días. Una paz que sobrepasa todas las cosas, todo sufrimiento, toda preocupación. Necesitamos aprender a descansar en Dios. ¿Alguien dice amén? En su palabra, en su verdad. Puede estarse hundiendo la barca en medio de la tormenta, pero tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Pero ¿saben por qué no la tenemos? Porque nos hace falta meditar en la Escritura, meditar en Dios. Estad quietos y ver que yo soy Dios. Estad quietos y comenzar a decirle a Dios: Dios mío, estoy en tus manos. Toma el control, muéstrame tu gloria, qué es lo que tú vas a hacer. Lo dejo todo en tus manos. Y entonces Dios te llena de paz. Pero cuando comienzas a preocuparte, ¿y qué va a pasar? Y el presidente de la Reserva Federal, y luego todos los videos que nos ponen y las malas noticias nos acaban, cuando nosotros deberíamos de estar confiando en Dios. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso, Señor. Cerramos con eso. ¿Preguntas que tengan? A ver, suéltela, mi hermano. Démosle.